¿Conoces qué es la esclerosis sistémica? También conocida como esclerodermia, es una enfermedad rara autoinmune cuyo Día Mundial se conmemora el 29 de junio, día que fue elegido porque coincide con el fallecimiento del artista suizo Paul Klee, cuya obra estuvo fuertemente influenciada por la enfermedad, puesto que el artista la padecía. La esclerosis sistémica se caracteriza por un endurecimiento de la piel, que es la que se suele ver más afectada, pero también puede afectar otros órganos como los pulmones, el intestino, el riñón o el corazón. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoce cómo viven día con día las personas que padecen esta enfermedad, así como las opciones de tratamiento. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Es un gusto estar un lunes más con ustedes. El día de hoy vamos a tocar el tema de una enfermedad que puede considerarse una enfermedad rara, pero aquí en Diálogos nos interesa mucho tocar temas que sean comunes y temas que sean poco comunes, porque el chiste es que sepamos diagnosticar a tiempo, atendernos a tiempo para evitar las complicaciones a largo plazo. Y eso de enfermedades raras, que siempre lo he dicho, cuando te toca a ti ser el paciente, y vamos a platicar con varios de ellos, pues ya no es una enfermedad rara. Cuando tú eres la estadística en medicina, ¿qué te importan los miles que no la tienen? El chiste es que tú sí la tienes o tu familiar la tiene, por lo tanto es una enfermedad que también es importante para nosotros. Como todos los lunes me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo te va, Oscar? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, mi querido Pepe, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan a través de nuestra señal y desde luego que nos van a compartir tanto preguntas como comentarios y pueden unirse a la transmisión en vivo en internet y la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También en la página de Facebook de Diálogos en Confianza está el Facebook Live y pueden entrar ahí donde dice vivo, es justamente la transmisión de nuestro programa para que no pierdan detalle. Saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y fíjate qué importante lo que decías tú, cuando lo estás viviendo evidentemente requieres o necesitas toda la información posible, una guía de especialistas, porque además el diagnóstico evidentemente si has tenido, no se ha podido hacer pronto, que es lo que pasa en muchas ocasiones, no puedes comenzar con el tratamiento y a mejorar tu calidad de vida. Entonces, creo que para todo el mundo ver programas como este es muy importante porque entonces nos permite adelantarnos cuando menos a saber o a conocer un poco más acerca de estas enfermedades raras. Yo creo que el arma más fuerte que tenemos contra prácticamente todo es el conocimiento y estar abiertos a conocer más cosas, a aprender y a conocernos a nosotros mismos. Muchas veces no tomamos en cuenta nuestra salud, del estar bien, nunca piensas que puedes estar mal y nos puede pasar a cualquiera, en cualquier día, en cualquier momento. Entonces, mientras más sepamos, mejor. Para hablar de este tema extraño, llamamos a reumatólogos, que son los especialistas en este tipo de enfermedades, de las cuales vamos a hablar ahorita ampliamente, que son poco comunes y muchas veces, como lo vamos a ver a lo largo del programa, muy difíciles de diagnosticar porque toman mucho tiempo desde el inicio de la aparición de síntomas hasta que dan con el clavo de exactamente qué es lo que está pasando. Les quiero presentar a la doctora Olga Vera Lastra. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. La doctora es médico internista y reumatóloga. La doctora Tatiana Sofía Rodríguez. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor. Internista y reumatóloga, investigadora en Ciencias Médicas del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud. Mónica Carrillo, bienvenida. Hola. Fisioterapeuta del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud. Y el doctor Gabriel Medrano Ramírez. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días. Internista y reumatólogo, expresidente del Consejo Mexicano de Reumatología, adscrito al Servicio de Reumatología del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Vamos a ver una cápsula de qué es esta enfermedad. Vamos a darnos cuenta para que sepamos más o menos de qué panorama estamos hablando. La esclerosis sistémica, también conocida como esclerodermia, es una enfermedad rara que padece una de cada 50,000 personas en el mundo. Aunque el padecimiento es sistémico, no todos los pacientes tienen afectados los múltiples órganos. En la mayoría de los pacientes, esta enfermedad daña principalmente la piel, provocando que se haga dura y rígida, por un exceso de acumulación de fibras de colágeno. Esto mismo puede ocurrir en otros órganos como los pulmones, el intestino, el riñón o el corazón, lo que dificulta la función de los mismos. La evolución de la enfermedad es variable y depende del manejo.
Existen pacientes, como en la mayoría de enfermedades de origen autoinmune, en los que las complicaciones pueden ser graves y frecuentes, y otros con una evolución más benigna. La esclerosis sistémica o esclerosis sistémica progresiva, o como se dice coloquialmente, esclerodermia, ¿cuál es el término adecuado ahora en día que cada vez van cambiando más las cosas, doctores? Pues cualquiera de los términos es adecuado. En la literatura médica y en la literatura no médica lo van a encontrar de varias formas: escleroderma, esclerodermia, esclerosis sistémica o esclerosis sistémica progresiva, y en otros idiomas es similar. Uno de los maestros grandes de la reumatología alguna vez me comentó que la raíz era derma, de dermatólogo, entonces que era como más correcto escleroderma, pero cualquiera de las formas todos la entendemos, ¿no? Ok, perfecto. El chiste es que también los pacientes la comprendan. ¿Y tenemos registros de cuánta gente padece este padecimiento en el país? ¿Qué tan frecuente es aquí? Hablaban de 1 en 50,000. En nuestro país, más o menos, ¿qué cifras tenemos? Bueno, de hecho, no hay estadísticas exactas de la incidencia o prevalencia de esta entidad. De hecho, es muy variable. Y esta variabilidad está hecha específicamente porque simplemente los casos registrados habitualmente son aquellos casos que han sido hospitalizados. Entonces, casi siempre nos basamos en lo que son las estadísticas internacionales, entonces, donde es muy variable. Y esto puede ser desde 2 hasta casos muy raros en 600 por 100,000 habitantes, en algunas poblaciones en otros países, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos o Australia o una población italiana. En México, afortunadamente, la prevalencia es baja, ¿sí? Sin embargo, es difícil considerar exactamente el número de pacientes que están afectados por esta enfermedad. Vamos a irnos un poquito más para atrás antes de entrar de lleno al tema de la enfermedad. ¿Por qué se considera una enfermedad autoinmune? Bueno, se considera una enfermedad autoinmune porque el organismo va a producir sustancias o proteínas que van a dañar al propio organismo. Esa es la definición de lo que son las enfermedades autoinmunes, el daño propio a los componentes del organismo, proteínas, tejidos y demás. Es decir, como si algo en nuestro cuerpo se amotina y se va contra nosotros mismos, en nuestro sistema inmunológico. Aquí se habla de la colágena. ¿Qué papel tiene la colágena en cualquier tejido en un individuo normal antes de hablar de patología? Bueno, la colágena es una proteína muy importante en el cuerpo. Es una proteína que utilizamos para componentes básicos en el organismo, en el tejido subcutáneo, en el corazón, en los tendones. Es una proteína muy importante y ubicua, o sea, está en todos los órganos. Sin embargo, en estos padecimientos que se llaman enfermedades del tejido conectivo o enfermedades de la colágena, parece que la producción de la colágena está incrementada o se produce de forma desorganizada, y entonces eso produce daño a los tejidos porque su producción es de manera anómala. Cuando pensamos en colágeno, yo creo que en términos generales la gente que no conoce de salud o de medicina piensa en colágeno o colágeno, como también se le ha llamado, inmediatamente piensan en cosas que se inyectan para dar sostén, por ejemplo, a la gente que tiene el párpado caído, etcétera. ¿Cuál es la función de la colágena en el tejido normal? De unir unos tejidos con otros, y hay otras formas de colágena que están en los tendones, entonces sirven para movernos en los tendones. Colágenas que están en las arterias, por ejemplo, entonces son como parte de la estructura de sostén de las arterias, de las válvulas cardíacas, por ejemplo, pues sí, básicamente de los tendones, de los músculos, etcétera. Es un tejido que le llaman conectivo porque como que junta y amalgama otros tejidos. ¿Podemos también decir que es un tejido de sostén? Así es. Como si fuera las varillas de un edificio, ¿podríamos así hacer una analogía? Sí, de hecho, todos los órganos del cuerpo están constituidos por diferentes fibras de colágeno. Ok. Particularmente hay diferentes tipos de colágeno. La piel tiene un tipo diferente de colágeno, del ojo, de los huesos, de los músculos, de los tendones. Y particularmente estos tipos de colágeno tipo 1,3 específicamente son los que se encuentran alterados en la piel en pacientes con esta entidad. Entonces, uno de los puntos importantes es que los fibroblastos, que son unas células que juegan un papel muy importante en la producción de esta, están sintetizando más cantidad de esta. Siendo esto, entonces comienza a incrementar la producción de esta y sus depósitos en la piel. Con esto, entonces, la traducción clínica es endurecimiento de lo que es específicamente la piel.
aunque sabemos que potencialmente otros órganos internos pueden verse afectados. Me regreso al término de la piel, ¿por qué? Porque a partir de aquí es el nombre de la enfermedad. Esclerodermia o esclerosis sistémica, esclerosduro. Entonces empecemos por la piel. Lo que va a suceder es que el tejido de sostén de la piel se va a ver aumentado en producción y por lo tanto va a hacerse rígida la piel. Es como meter demasiadas varillas abajo de la piel. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Se sabe cuál es la causa o como en muchas enfermedades reumatológicas aún no sabemos? ¿Hay un componente genético? ¿De dónde viene? Bueno, como en todas las enfermedades reumáticas autoinmunes, el factor genético es fundamental, así como la interacción del medio ambiente. Así pues, el producto de la interacción del medio ambiente con nuestro sistema genético, pues nos va a llevar a la producción de una enfermedad autoinmune y a su vez con la interacción de nuestro sistema inmunológico. A la hora que hablamos de la interacción con el medio ambiente, por ejemplo, si yo vengo de una familia en donde existe una enfermedad reumatológica, ya sea artritis reumatoide, lupus, ¿tengo mayor posibilidad de presentar esta enfermedad? Sí se sabe que hay mayor probabilidad de que ocurra alguna enfermedad autoinmune en una misma familia. No necesariamente la misma enfermedad. Por ejemplo, si yo vengo de una familia donde ha habido enfermedades de tiroides que son autoinmunes, yo o alguna hija o algún hijo puede tener alguna otra enfermedad autoinmune, podría ser lupus o podría ser artritis reumatoide o escleroderma. Y porque sí se sabe que, como decía la doctora Vera, pues hay genes asociados a esta enfermedad. Todos los estudios alrededor del mundo se han hecho estudios y ha sido consistente en que parece que son los mismos genes asociados a estas enfermedades. A este grupo de enfermedades. A este grupo de enfermedades. Y hay algunos genes asociados específicamente a esclerosis sistémica. Con esclerosis sistémica, ¿la herencia qué papel tiene? Bueno, ya vimos que puede haber alguna otra enfermedad reumatológica asociada, pero en esclerosis sistémica es más directo si mis padres tuvieron. No. Sí, no es más directo, es algo... Es un factor de riesgo. Es un factor más, pero hay muchos otros factores, ¿no? Ambientales, probablemente infecciosos que no se han terminado de estudiar, que pueden jugar un papel importante. Asimismo, factores, como decía la doctora, factores a lo mejor virales, bacterianos, el estado hormonal de una mujer, porque esta enfermedad predomina en las mujeres, con una relación que puede ir de 3:1 hasta 14:1. Esto habla fuertemente de que a lo mejor un factor como los estrógenos tienen un factor importante junto con el factor genético y el factor ambiental. Esto pues es una conjunción muy importante de todos estos factores que van a producir la enfermedad. Tenemos un testimonio grabado de Claudia, una paciente que nos va a decir cómo ha vivido su enfermedad. Vamos a verlo. Los síntomas empezaron primero con el dedo pulgar de la mano derecha. Empecé a sentir hormigueo y a perder fuerza en los dedos. Así se fue progresivamente uno y el otro y el otro. Ya después yo no podía abrir una lata o algún frasco, no podía agarrar una botella de refresco, no podía ya. Fui perdiendo fuerza en las manos y empezó a subir el dolor. Primero con los dedos, los brazos, el hombro, el cuello. Yo sentía mucho dolor en el cuello y decía, no, pues no puedo dormir, ¿no? Dormí mal, ¿no? Y digo, no, pues todo esos eran ya síntomas de la esclerodermia. Igual tenía vómito, mucho vómito y tos en las noches. Y también era un síntoma de la esclerodermia porque el esófago se va endureciendo, ¿no? Pero yo pensaba que era tos porque me dolía la garganta. Fui con los doctores, me dieron tratamiento para la tos y nada más durante el tratamiento estaba bien y después otra vez. Y luego yo empecé con el reflujo y diarreas y vómitos y cada vez iba empeorando. Me tardaron en diagnosticar 3 años. Iba con los dolores de la mano, ya traía las manos hinchadas y rojas y me mandaron a terapia física, que decían que era el túnel carpiano. Y después que era un esguince de columna. Me mandaron a terapias físicas, pero pues no, yo iba empeorando y empeorando cada vez, iba perdiendo más movilidad. Ahorita ya llevo casi 6 años, ¿no? Y pues ha sido
sea, muy difícil. El diagnóstico, para atinarle al diagnóstico, fue muy difícil. Esos 3 años que me tardaron en diagnosticar, para mí fue muy... O sea, la enfermedad avanzó muy rápido, ¿sí? Entonces ahorita ya tengo casi 3 años diagnosticada y pues hemos podido ir frenando un poco la enfermedad, pero los daños pues ya no son reversibles. Yo era activa, trabajaba, era secretaria. Me pensionaron hace 1 año 8 meses. Estoy aquí en casa, trato de no deprimirme, de no pensar en que yo podía estar trabajando y ser toda una profesional como lo era antes. Pero digo, bueno, estoy en mi casa, estoy tranquila, estoy tratando de salir de esta enfermedad. Y ahorita tengo dolor todos los días, las 24 horas del día. A mí me está atacando el esófago, el pulmón, el corazón y el intestino. Aparte de la piel estirada. Entonces dices, afróntalo y aprende a vivir con todo eso. Mi sueño es poder vivir sin dolor. Le agradecemos profundamente a Claudia el que haya compartido su testimonio. Más adelante lo comentaremos un poco más a fondo. Ahora les comparto algunas llamadas que nos han llegado. Nos dice Mauricio, ¿qué estudios se pueden realizar si se sospecha de la enfermedad? Esta otra llamada es de Úrsula Martínez y nos dice, ¿el inicio de la enfermedad se puede confundir con artritis? Bueno, más bien es una pregunta que nos hace Alicia. Alicia Peña, ¿pueden hablar más sobre los factores ambientales y su relación con la enfermedad? Bueno, es momento de hacer una breve pausa, pero no se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Una de las llamadas que hicieron antes de irnos a corte fue sobre los factores ambientales, doctores. Vamos ahorita a retomar el testimonio de Claudia. Pero los factores ambientales, la gente se puede preguntar cómo me defiendo y de qué factores ambientales. Claro. Se han involucrado varios factores ambientales, como por ejemplo los polvos. Entre ellos tenemos al sílice. El sílice es un elemento muy abundante en la naturaleza. Entonces se cree que la gente que esté expuesta a polvos, por ejemplo, estos llegan a las vías respiratorias y el sistema inmune pues monta una respuesta de defensa. Eso se ha visto, por ejemplo, en el sur de Australia, donde los granjeros tienen una alta frecuencia de esta enfermedad y ellos se ha visto que están expuestos a muchos polvos. Entonces, este es uno de los factores de riesgos atribuidos a esta enfermedad. El sílice también en otras expresiones, por ejemplo, la exposición a elementos que tienen, por ejemplo, silicón, que a su vez derivan de este elemento. Otros factores ambientales son los solventes orgánicos, los hidrocarburos, entre ellos el diésel, el polivinilo, algunas trabajadores que están en contacto con los plásticos, podrían ser factores que puedan inducir a la producción de esta enfermedad. Serían los principales factores, los polvos, algunos fármacos inclusive que se utilizan para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, algunas sustancias prohibidas, por ejemplo la cocaína, se ha visto que pueden inducir o disparar la enfermedad, obviamente en individuos genéticamente predispuestos, como dice la doctora, susceptibles. Entonces, estos factores, los polvos, los derivados de los hidrocarburos, como decíamos, benceno, pueden ser factores desencadenantes, disparadores de la enfermedad. Ok, pero entonces tiene que haber una predisposición genética, tienes que haber algo que haga que se destape la enfermedad en ti. Sí, doctor. Efectivamente, de hecho, a mí me gustaría sintetizar en una triada lo que sucede con ese tipo de enfermedades. Esta triada habitualmente son el factor genético, factor ambiental y factor hormonal. Casi siempre las preguntas de los pacientes son, bueno, ¿por qué me dio a mí la enfermedad? Si yo no estoy expuesto al sílice, por ejemplo. Entonces, como todos sabemos, todos tenemos determinada estatura, determinada color de piel, que la mamá tuvo diabetes, etc. Entonces, ¿qué significa? Todos tenemos, como las computadoras, una información genética. Pero esa información genética, que son los genes, se pueden despertar con algún factor ambiental o bien hormonal. Estos factores ambientales que ya comentó la doctora
Olga Vera Lastra, son algunos de ellos. Otros adicionales, por ejemplo, la bleomicina, que se utiliza para el tratamiento de algunos cánceres, algunas sustancias ilícitas hoy en día de mucha moda, que es la cocaína, disparando también fenómenos vasculares importantes, procesos de circulación como factor desencadenante, y algunos otros factores importantes que son los factores virales. Dentro de los factores virales propuestos como teoría son el citomegalovirus o bien algunas bacterias como el Campylobacter como factores desencadenantes para esta enfermedad en pacientes genéticamente predispuestos para la enfermedad. Es decir, ok, entonces para que quede claro, tienes que traer una información genética que a lo mejor no se ha expresado, que si te expones a cualquiera de estas situaciones es factible que vayas a presentar la enfermedad. Ahora, en el testimonio de Claudia vimos una gran variedad de síntomas durante 3 años antes de que llegaran al diagnóstico, con un cambio visible en físico en ella. ¿Cuáles son los síntomas iniciales en general y por qué fue el retraso que suele suceder en este tipo de enfermedades para llegar al diagnóstico? Sí, los síntomas iniciales son muy variables. Es una de estas enfermedades que es difícil de diagnosticar porque puede empezar con síntomas muy inespecíficos como cansancio, fatiga extrema, dolor articular inespecífico, y después se pueden ir agregando cambios de coloración de la piel, como la gente dice, me veo más moreno cada vez, no me ha soleado, estoy más morena, me duelen las articulaciones, se me hinchan las articulaciones, por eso también se puede confundir con otros tipos de artritis. De hecho, es una de las enfermedades que da artritis. Cambios en la piel son como lo primero que ocurre, porque la piel en esta enfermedad es como una ventana de la enfermedad. Muchas veces la piel se va afectando de distal a proximal, generalmente, empezando por la punta de los dedos hacia arriba. También puede afectar cara y los pies, habitualmente también de los pies hacia arriba. Las últimas partes que se afectan son partes centrales como tórax o abdomen. Y digo que la piel es una ventana de la enfermedad porque cuando hay más piel afectada, esto también generalmente correlaciona con que hay más órganos internos afectados. Y como vieron en el testimonio de Claudia, puede haber una gran cantidad de órganos internos afectados. Si bien los principales que se afectan de órganos internos, bueno, interno estamos hablando también de tendones y articulaciones, son los pulmones y el tubo digestivo. También puede afectar, bueno, el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, puede afectar también la circulación pulmonar, el corazón, los músculos, los riñones, y bueno, tendones y articulaciones, que también es muy común. De hecho, estas contracturas que vieron en algunas de las fotos son por afección importante de los tendones. Entonces, vamos a regresarnos a la piel en un inicio de, como decía el doctor Alarcón, es escleroderma, no esclerodermia porque no se dice dermatología, me estamos comentando en el corte, pero los pacientes se dan cuenta que hay cambios de coloración y habla, doctora, de que es de distal a proximal la afección. ¿Qué es lo que sucede? ¿La piel se va haciendo rígida? Se va haciendo como acartonada, se va haciendo gruesa y es difícil de pellizcarla. Todos generalmente podemos pellizcar nuestra piel y es blandita, y en estos pacientes tiene cierta elasticidad dada por la colágena, que ayuda a la elasticidad, pero si hay demasiada colágena depositada ahí, pues entonces ya no podemos hacer pliegue en las diferentes partes del cuerpo y se va sintiendo la piel cada vez más dura y el paciente va perdiendo flexibilidad. ¿Podemos decir que de todos los órganos afectados el que más se afecta es la piel o el más evidente? El más evidente es la piel. Más evidente. Y hay, dependiendo del subtipo de enfermedad, hay 2 subtipos de esclerosis sistémica: la difusa, que es la que afecta mucha piel, o sea, afecta hasta partes proximales a los codos, proximales a las piernas, tórax y abdomen, y la limitada, que afecta menos piel, o sea, afecta solo partes distales de la piel. Cara puede estar afectada también, pero eso no significa que no afecte órganos internos. La enfermedad, la esclerosis sistémica limitada, también puede afectar órganos internos, como corazón, pulmones, tubo digestivo, etc. Se divide básicamente en estas dos, pero depende de la distribución en la piel y eso no excluye que se afecte hacia los órganos internos. Y vemos que prácticamente cualquier órgano interno, no solamente órganos, sino del sistema músculo-esquelético, que está conformado por músculos, ligamentos y tendones, también se va afectando. ¿Qué sucede con la movilidad en estos pacientes? Antes yo quisiera agregar algo. ¿Cómo sospechar la enfermedad? Y hay un síntoma muy característico, que es el fenómeno de Raynaud.
Ajá. que incluso puede anteceder el endurecimiento de la piel meses e incluso años. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? El fenómeno de Raynaud es una constricción de los vasos sanguíneos, de los vasos pequeños. Eso es en forma transitoria, pero en ocasiones este fenómeno puede ser más prolongado, que puede producir necrosis de un dedo, de una extremidad. Déjenme explicarle nada más para que la gente que nos está viendo nos entienda qué es esto. Acuérdense que nosotros estamos llenos de vasos sanguíneos por todos lados, arterias que llevan sangre con oxígeno a nuestros tejidos para que nuestras células funcionen adecuadamente, y las venas que recogen la sangre sin oxígeno y demás residuos del funcionamiento celular. En el fenómeno de Raynaud habla la doctora que existe una vasoconstricción, se cierran los vasitos sanguíneos que impide que llegue la sangre a donde debe de llegar. Volvemos a situaciones distales, sobre todo a dedos, a los ortejos, los dedos de los pies, partes Orejas, distales, lengua. las orejas. Entonces le deja de llenar sangre y puede llegar sangre y puede necrosarse. ¿Qué quiere decir necrosarse, doctores? Que se muere el tejido. Es decir, como si tuviéramos una parcelita que estamos irrigando continuamente con agua que nos da tulipanes. ¿Qué pasa si corto la manguera del agua con los tulipanes? Se nos van a morir las flores. Exactamente va a pasar igual con la piel. Te puede aparecer necrosis en la punta de los dedos, en los oídos, etcétera, y puede esto ser antecesor a los síntomas de la enfermedad. Así es. El fenómeno de Raynaud sucede sobre todo cuando se exponen al frío. Así es. Al frío y al algún tabaco. y tipos especiales de sustancias como Vasos tabaco, medicamentos Estrés, que se utilizan para la estrés. gripa. Entonces, estrés. ¿y cómo se puede dar en cuanto a fisioterapia? ¿Cómo se da cuenta un paciente que tiene fenómeno de Raynaud? En las manos inmediatamente es el color morado, dura unos minutos, es principalmente en la parte distal de los dedos, y después puede ocurrir una palidez tremenda y se corrige perfectamente cuando hay cambio otra vez de temperatura. Eso es muy importante para que pongan mucha atención. Si te expones al frío, a casi todos nos ponemos pálidos en el frío, pero esto es llevado al extremo. Se va a poner demasiado azul o con un frío que no corresponda a como si estuvieras en la Antártica, y se te pongan las manos azules o muy, muy pálidas y regrese el color después. Tenemos otro testimonio más. Vamos a ver qué nos dicen los pacientes, cómo se dieron cuenta o cómo fue su cuadro clínico. Tengo 27 años y me diagnosticaron esclerosis sistémica. Mis primeros síntomas fueron cansancio, agotamiento, falta de aire y el síntoma del Raynaud, que es mucho frío y las manos se te ponen blancas, luego rojas y luego azules. El médico primero me quería hacer análisis pensando que tenía yo artritis reumatoide, pero me puse mal antes de los análisis y fui directamente al centro médico. Bueno, estaba yo cerca y ahí me atendieron porque me puse mal, me faltaba aire, tenía taquicardia y mis manos estaban completamente azules, y entonces me hicieron análisis y me detectaron la esclerosis sistémica y ya me medicaron. Mi enfermedad se ha extendido a más que la piel. Ha sido tanto el corazón, los pulmones, el tracto digestivo. Por ejemplo, lo que ya sí en funciones serían las manos, como que se me engarrotan, y la mandíbula principalmente. Mi nariz se ha hecho más pequeña, también mi boca en cuestión de eso, y comer, no poder comer alimentos, ciertos alimentos, y también no poder pasarlos porque esta parte se ha hecho rígida. Tengo de oxígeno porque el año pasado, en diciembre, me dio neumonía y me dio, bueno, provocada por la neumonía, me dio en los pulmones, ¿cómo se llama? Hipertensión pulmonar, y me dio fibrosis. Me ha afectado la enfermedad tanto cuando trabajaba
como familiarmente. Afectándome en el trabajo porque no podía estar cerca de aire acondicionado porque me provocaba, de hecho pensaban mis compañeros que tenía asma o algo así, me provocaba mucho y tenía que estar en un lugar así como constantemente tapada, con guantes, todo para protegerme porque tenía mucho frío. Afectó mi trabajo porque yo era capturista de datos y mis manos no las podía mover, luego no sentía, perdí mucha fuerza, entonces no podía ni abrir un cajón. Estuve tan mal en un momento que hasta me tuvieron que dar de comer en la boca porque no podía sostener ni siquiera una cuchara. Me ha avanzado muy rápido, mi caso es atípico. En 3 meses me avanzó lo que le avanza a una persona en 5 años. Mi sueño sería, pues, me van a hacer trasplante de médula ósea de mí misma, es autónomo, y sería por lo menos que ya no me avance la enfermedad, busco eso, y ese sería mi sueño, que ya no me siga avanzando, que se quede como está. Doctor, ¿es la progresión de la enfermedad y la velocidad de progresión de qué depende? Vimos una progresión muy rápida, pero en los 2 casos que hemos visto ha sido relativamente rápido cómo la enfermedad ha avanzado, porque claramente en las fotografías hemos visto cómo han cambiado en corto tiempo los 2 testimonios. Claro. De hecho, eso es muy importante, porque existen pacientes con esta enfermedad que tienen comportamientos diferentes. Nosotros como clínicos, como reumatólogos, quienes llevamos la batuta para el control de esta enfermedad, podemos identificar 2 formas de presentación principales. Basados específicamente en el inicio de la enfermedad, que habitualmente es cuando inició el fenómeno de Raynaud, que ya comentaron qué es, consecuentemente existe una variedad que se caracteriza porque afecta de las manos de los codos hacia las manos, rodillas hacia piernas y cara, y que no afecta a tórax. Esto lo denominamos variedad limitada. Esta variedad es importante y está relacionada directamente con la pregunta que se hizo. ¿Por qué? Porque es una variedad que tiene un curso clínico más lento. Son pacientes que pueden tardar mucho tiempo de evolución, de que inició el problema circulatorio con el frío a que comienzan a darse cuenta los pacientes en que la piel se comenzó a poner dura. Y esto puede tardar incluso años, tanto que incluso eso motiva a los pacientes a que consideran que eso es algo normal en ellos, o van circulando de médico en médico que desconocen la enfermedad y entonces genera un peregrinaje en los pacientes, no encontrando el diagnóstico inicial. Y otra variedad importante, que es que también iniciando con el fenómeno de Raynaud como alteración circulatoria, comienzan con alteraciones rápidamente progresivas en la piel. Son las variedades difusas, aquellas que además de afectar lo que ya comenté, afectan tórax, abdomen, etc. El punto importante de esta clasificación que hace lo que es el reumatólogo nos orienta a investigar algunos órganos afectados. Por ejemplo, en la variedad difusa nosotros esperamos, si clasificamos al paciente como un área difusa, alteraciones pulmonares como las que se comentaron en el caso clínico, o bien un desenlace que tratamos de evitar, que es una afección renal, denominada crisis renal esclerodérmica. Los pacientes con la variedad limitada, que son formas más benignas, pueden tener cursos clínicos muy largos caracterizados simplemente por las alteraciones vasculares o alguna potencial alteración grave denominada hipertensión pulmonar. De nosotros depende buscarla específicamente. Aunque ya haya comentado estas manifestaciones en las 2 variedades, de manera general es importante comentar que en más del 90% de los pacientes con ambas variedades se pueden presentar alteraciones gastrointestinales, como ya lo comentó la doctora Tatiana, desde el esófago hasta la región anal. Puede haber alteraciones en las vías biliares, alteraciones en mucosas como ojo y boca seca asociados, puede haber artritis, puede haber inflamación muscular, afección a tendones. Bien, pues ahorita que regresemos del corte vamos a meternos más de lleno ahora a ver cómo afecta esta enfermedad a los diferentes órganos, porque estamos escuchando que afecta a diferentes órganos. Vamos a ver qué síntomas da acá. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos con ustedes para seguir hablando de esclerosis sistémica.
Regresamos a Diálogos en Confianza y tenemos más llamadas que nos han mandado. Nos dice Carlos Pacheco, por lo que dicen los médicos, si se detecta a tiempo la enfermedad se puede detener o se pueden detener las complicaciones. Más bien supongo que lo pregunta, ahora lo podrán responder. Edgar Pérez, ¿cuánto tiempo antes de diagnosticar la enfermedad se pueden presentar los síntomas? Ya decían justamente en el bloque anterior que esto depende de cada uno de los casos, pero tal vez cuál es el caso que se ha presentado más rápido, como tal vez el testimonio de Thalía, y cuánto tiempo es el que se ha retrasado un poco más. Esta otra llamada es de Sonia Muñoz. Los tipos de esclerodermia sistémica son más comunes en personas de entre 30 y 50 años de edad. Si es así, ¿por qué razón? ¿O cuál es justamente esta instancia? Estela Castro nos pregunta, ¿qué investigaciones se están haciendo sobre la escleroderma o esclerodermia? Moisés Cruz, ¿qué son los reumatólogos, los especialistas que deben tratar o diagnosticarnos? Esta otra es de Alicia Peña. ¿Pueden hablar más sobre los factores ambientales? Esta justo ya le había dado de lectura, de los factores ambientales. Alan Esteves, ¿cómo se afecta la digestión de una persona que sufre o que vive la esclerosis sistémica? Susana Sánchez, ¿una persona que padece esclerodermia puede contagiar a otra persona? Y bueno, hasta el momento son parte de los comentarios y preguntas que nos hacen llegar. Muchas gracias. Vamos a conocer, si les parece bien, otro testimonio que nos acompaña aquí en el estudio. Hoy tenemos varios testimonios y nos da mucho gusto tener casa llena. Gracias por compartir su enfermedad con nosotros y con toda la gente que nos está viendo. Vamos primero a preguntar a Marisol. Yo te había preguntado tu nombre. ¿Cómo estás, Marisol? Bien, bien, gracias. ¿Cuánto tiempo llevas con este problema? Yo llevo 19 años. ¿Cómo te diste cuenta inicialmente? Pues se me hinchaban las manos, me dolían muchísimo las articulaciones, no podía subir ni siquiera un escalón. La piel del estómago se me puso de un color muy oscuro y muy dura, y la cara se me afiló mucho, la nariz, y la boca igual se me afiló mucho, se me hizo muy pequeña. Dime una cosa, ¿y cuánto te tardaste en llegar a diagnóstico? ¿Buscaste rápidamente tratamiento médico? Pues fui a visitar varios doctores, yo tenía servicio de Pemex, me revisaban y no me daban ningún diagnóstico, se tardaron como 6 meses. Yo tenía 16 años, entonces pues dicen que es más difícil diagnosticar a esta edad. Entonces hasta que fui con un particular, un médico internista, él me dio más o menos el diagnóstico, regresé a Pemex y ya ahí me tuvieron hospitalizada una semana y ahí me hicieron todos los estudios y fue cuando me dieron el diagnóstico final. ¿Y estabas embarazada en ese momento? No. ¿No estabas embarazada? No. Ok, perfecto. ¿Y cómo te ha ido a lo largo de la enfermedad? Con el tratamiento más adelante vamos a hablar de él, pero ¿cómo te has sentido tú? Pues creo que he sido una de las pocas personas que la enfermedad no ha sido tan agresiva conmigo. Sí tengo varias secuelas, tengo mis manos que ya no se pueden mover muy bien, pero creo que sí me ha ido un poquito mejor. Me siento pues con capacidad de hacer las cosas, me cuesta trabajo. ¿A qué te dedicas? Soy maestra de educación primaria. Estaba frente a grupo, ahorita ya no, porque es un poco difícil para mí ya estar tantas horas frente a grupo, pero estoy pues haciendo otras cosas que tienen que ver con educación. ¿Te sientes contenta? ¿Qué le dirías a toda la gente que nos está viendo que tiene esta enfermedad? Bueno, pues sí es una enfermedad muy difícil, es muy complicada, muy dolorosa. Hay momentos que sí uno quiere tirar la toalla, pero pues también depende de la familia. La familia, si nos da mucho amor, paciencia, pues creo que podemos salir adelante, podemos ser funcionales, tener una buena calidad de vida. Yo tengo ahorita un hijo de casi 3 años y pues me siento muy contenta con él. Creo que ha sido parte de mi motor para seguir adelante, echándole ganas y pues no dejarnos vencer por la enfermedad. Mil gracias por tu testimonio. Y nos preguntaban justamente a Óscar ahorita sobre las edades de presentación. Y aquí tenemos un caso pediátrico. Estoy con Estrella y con Natalia. Hola, Natalia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Tu mamá nos va a platicar un poquito de tu enfermedad. ¿Cómo te diste cuenta, Estrella? Me di cuenta a los 2 meses de nacida. O sea, realmente se les hace muy raro a los doctores porque pues ningún pediatra me daba una solución. Me decían que... ¿Qué le veías tú o qué te llamó la atención? Muy dura. Pues los bebés son súper suavecitos y tocabas a Natalia y estaba como un poco como fuerte, como el músculo un poco duro. Como si su piel estuviera tensa. Ajá. Y
fui con muchos doctores y ninguno me dio una solución hasta que le dio temperatura a los 3 meses. Y con la esclerodermia no sudan, solamente le sudaba la cabeza. Entonces, para sacar precisamente la temperatura y para que se normalice, pues el organismo tiene que sudar. Entonces la bañamos en hielos y no se le bajaba. Un amigo trabaja en el Hospital Federico Gómez, en el Hospital Infantil, ¿verdad? Sí, ahí estás. Volteate a ver ahí en la televisión. ¿Y qué pasó? Y ahí fue, gracias a Dios que llegamos de ese hospital porque nos dijeron que tenía una enfermedad autoinmune. Me dicen, es que su bebé se tiene que quedar porque es una enfermedad autoinmune y pues vamos a investigarla. Y desde ahí pues vivimos en el hospital realmente hasta los 8 meses, donde ya le diagnosticaron esclerodermia isquémica progresiva. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido su crecimiento? Pues véanla, da mucha lata. ¿Qué La opinas verdad tú, es que- Natalia? ¿Qué opinas tú, mi amor? Ella, cualquier persona que la vea y que no sepa que tiene esclerodermia, realmente no se da cuenta, ¿eh? ¿En tu familia hay antecedentes de enfermedad autoinmune? No. Nadie. Nadie. Y pensábamos que a lo mejor era otro tipo de enfermedad porque pues la vemos y gracias a Dios que Está no le bastante bien. Está bastante bien. Y está confirmado el diagnóstico. Sí, desde Ok. los 8 meses de nacido. Perfecto. ¿Y hace su vida normal, va a la escuela, etcétera? Y me Diga dijeron hola. que no iba que no iba a crecer, que no iba a caminar, que solamente iba a vivir hasta los 20 años. Y va muy bien. Va muy bien. Qué bueno, pues eso nos da muchísimo gusto. ¿Va, mi amor? Doctores, esta variabilidad de edades que estamos viendo, ¿qué tan frecuente es? De hecho, como ya comentaron hace rato, la mayor proporción de los pacientes que padecen esta enfermedad se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida. Es la mayor prevalencia. Sin embargo, de manera interesante, hay otros 2 grupos de edades en donde se puede presentar, pero es más raro, que son los niños y personas de la tercera edad, que tiene connotaciones importantes para investigar otras causas si se presenta en la tercera edad. Es muy importante tener en consideración que hoy en día hay reumatólogos pediatras, que son quienes son los encargados en atender e investigar este tipo de enfermedades en los niños. Entonces, si la esclerosis sistémica es rara per se, en la infancia es más rara aún su presentación. De manera análoga sucede lo mismo con otras entidades, llámese lupus, artritis reumatoide, etcétera, ¿ok? Pero esclerosis sistémica es factible su presentación en la infancia. Ahora, una pregunta, dejemos la piel un poco y vámonos hacia adentro del organismo. Después de la piel se habló mucho de tubo digestivo, nos explicó Claudia en su diagnóstico que ella tenía muchas diarreas, vómito y se puede afectar desde la boca hasta el ano, pasando por todo, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vías biliares. ¿Qué síntomas qué hay en el tubo digestivo? Lo más común que refieren los pacientes es reflujo, agruras, ¿no? Que se les regrese la comida. Ese es el síntoma que ocurre en 85-90% de los pacientes tienen ese síntoma. Como decía el doctor Medrano, que también estuvo digestivo después, boca seca, dificultad para abrir la boca, entonces luego no pueden ni masticar bien porque no pueden abrir bien la boca. Por la resequedad de mucosas puede haber pérdida de piezas dentales, el reflujo en tubo digestivo. Si se afecta músculo de esófago, de la parte proximal, puede haber problema para tragar, que los pacientes no puedan pasar bien la comida. Si se afecta la parte más baja del esófago, también pueden tener problema para tragar, que se atore la comida en el esófago. Se puede hacer estenosis del esófago, o sea, que Estenosis se quiere decir cierre. que se cierre un poquito el esófago y no permita que el bolo alimentario normal pase adecuadamente. En el estómago pueden ocurrir varias cosas, que se inflame, o sea, que dé gastritis, que no se mueva bien, que esté como quieto, entonces la comida se queda ahí y eso se llama gastroparesia, que no se mueva bien. Después, en el intestino delgado puede haber también problemas de que no se Déjenme ir mueva bien. barajeándoles poco a poco a los pacientes para que nos entiendan. Entonces, en el esófago puede haber reflujo, que eso es bastante Muy común común. en la población general. Yo estoy seguro que casi todos hemos sentido agruras alguna vez, pero en estos pacientes es más continuo. El esófago es un tubo recubierto de músculo, entonces se va haciendo más rígido y no permite que haya este movimiento adecuado del esófago que propulse hacia abajo la comida. Entonces tiene esto que se llama disfagia, dificultad para tragar. El estómago básicamente nos funciona como una licuadora. La doctora nos explicó que hay gastroparesia, es decir, no se mueve el estómago, cae y se queda estático. Entonces no hace esta labor de revolver los alimentos y triturarlos para que pasen al intestino delgado. Y en el intestino delgado
En el intestino delgado también puede haber problemas de motilidad, o sea, de movimiento, que igual no haya propulsión adecuada y el alimento o el alimento digerido se quede ahí en el intestino delgado. Como en el intestino ya hay bacterias, puede eso favorecer crecimiento exagerado de las bacterias, lo que se llama sobrepoblación bacteriana, y entonces puede haber diarreas por sobrecrecimiento de bacterias. Recuerden que el intestino continuamente se está moviendo todo el tiempo. ¿Y qué pasa si se hace un charco? Como en la calle. Un charco se infecta y proliferan las bacterias dentro del intestino, por lo tanto hay esta proliferación bacteriana y va a haber diarreas secundarias. Y en las vías biliares, la vía biliar, recuerden que es los conductos que vienen del hígado con la vesícula que drenan adentro del intestino delgado para que hagamos una digestión adecuada. En las vías biliares puede ocurrir también una complicación que se llama colangitis o cirrosis biliar, bueno, ya no es primaria aquí, pero es como la aparición conjunta de esclerosis sistémica con afección del hígado, en el que las vías biliares se cierran y no permiten que drenen bien la bilis y el hígado se inflama y produce a la larga cirrosis. Y eso también es más común en gente con esclerosis sistémica y se conoce como la conjunción de estas dos enfermedades. Okay. Y en colon también puede haber divertículos, que son unos divertículos diferentes a los que ocurren en la población general. Estos divertículos se les llaman de boca ancha, que son como los divertículos son como unos saquitos que se forman alrededor del intestino grueso principalmente, y estos son divertículos como más gorditos. Y luego en recto y ano puede haber problemas para evacuar, entonces los pacientes pueden tener algunos estreñimiento, otros pueden tener pues, diarreas, o sea, todo el trastorno del tubo digestivo más alto, y hay algunos que tienen incontinencia rectal por problemas en el músculo. Podemos decir que lo mismo que estamos viendo que sucede en la piel está pasando dentro del tubo digestivo. Así es. Sí. Así es. O sea, en el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, está lleno de colágeno y es un tubo rígido que no se mueve en forma adecuada, entonces es un tubo perezoso. De tal manera que esto va a explicar las manifestaciones principales que hay en el tubo digestivo. Ya decíamos que es la dificultad para tragar los alimentos, las agruras, y en el tubo digestivo, en el intestino delgado, pues el paciente se va a quejar de estreñimiento. Los pacientes pueden no ir al baño hasta una semana y esto puede condicionar dolor y muchas veces esto llevarlos a los hospitales para que las internen y les hagan algún procedimiento. Y a su vez, en forma contraria, puede haber también diarreas. Diarreas en forma frecuente, van con los médicos que no son especialistas y generalmente lo atribuyen a que tienen amibiasis o que tienen alguna infección por bacterias. Entonces dan antibióticos, que de alguna manera es parte del tratamiento. De la sobrepoblación bacteriana, sí, es exactamente. Sí. Y como parte también de la afección del tubo digestivo, algo que también los pacientes no nos comentan porque les da pena, es que tienen incontinencia fecal. El ano se sale la popó, la materia fecal, y esto pues les da mucha pena y esto conduce a pobre calidad de vida. Así como el esófago, el esfínter está insuficiente, el esfínter anal también está insuficiente y se sale la popó y esto pues lleva a gran problema en cuanto a calidad de vida de estos pacientes. Vamos a regresar a hablar un poco ahora de fisioterapia. Vamos para incluirla porque no la podemos dejar afuera. Yo no la tengo aquí nada más de adorno, no se vale. Tiene mucha información válida que darnos. ¿Qué hay y desde cuándo debe empezar la fisioterapia en un paciente que se diagnostica con este tipo de problema? Bueno, el paciente debe de iniciar desde que el médico nos dice que tiene, note por ejemplo, fenómeno de Raynaud o endurecimiento en la piel, o la inflamación en sus manos. Inmediatamente tiene que empezar. Inmediatamente, sí. ¿Y qué se les hace? Generalmente se les pone calor, ya sea con parafina, con compresas húmedo-calientes, con hidroterapia, si es que el paciente lo resiste por el fenómeno de Raynaud. A veces el cambio de temperatura es tan fuerte que el paciente no logra soportar los cambios. Mucho. Sí, tienen mucho dolor y el cambio de coloración les asusta mucho. Posteriormente, tratar de utilizar ultrasonido, que eso nos va a ayudar a, tratamos de reblandecer un poco la piel, de lograr la elasticidad natural de un paciente y tratar de ampliar los arcos de movilidad
de cada una de las articulaciones de las manos. ¿Qué en los tanto dedos. éxito tiene la fisioterapia en esta enfermedad? ¿O es individual o es...? Es individual. Por ejemplo, Marisol, nada más dime así con la cabeza, ¿por qué no traes micrófono? ¿Tú te dieron fisioterapia para tus manos y te ayudó? Sí te ayudó. Ok, la trataron con parafina porque sus manos se han puesto muy rígidas. Ella siendo maestra seguro escribía en el pizarrón, etcétera. Y entonces los va ayudando. La fisioterapia, por ejemplo, para el tubo digestivo, ¿se hace biorretroalimentación o algo? Hay terapia especial, sí, donde se utiliza electrodos, calor, terapia de deglución, ayuda, pero necesitamos ver cuál es la evolución del paciente para que no haya tanto endurecimiento en esa zona. Sobre todo pregunto por qué. Porque en cuanto al todo el tubo digestivo, el único lugar donde tenemos voluntad sobre el tubo digestivo es en la deglución y en el esfínter anal externo. Todo lo demás se lleva a cabo. Yo no puedo controlar los movimientos gastrointestinales. Claro. Sí, el biofeedback se utiliza, digo, los gastroenterólogos saben más de esto, pero se utiliza el biofeedback para la incontinencia anorrectal. Anorrectal, sobre todo. Sobre todo. Ok, ya nos platicaron de tubo digestivo. Pasemos a sistema respiratorio. ¿Qué pasa en los pulmones? ¿Y se afecta desde la nariz? Bueno, se afectaría desde la nariz y potencialmente está asociado a sequedad nasal. Es la sequedad Sin nasal. embargo, no conforma parte específicamente de la enfermedad. Ok. Si fuera la nariz, entonces el paciente referiría a sensación de obstrucción nasal, aunque no esté obstruida la nariz, simplemente por la sequedad de las mucosas. Vámonos más abajo hacia los pulmones. Pulmones es el órgano importante. De hecho, a nivel de en esa región hay dos puntos importantes de los cuales hay que hablar. El pulmón. Una de las características importantes para esta enfermedad es el paciente tiene falta de aire y tos seca. Ese es el cuadro clásico de lo que es la neumopatía intersticial, evidentemente excluyendo algún proceso infeccioso. Nosotros, como reumatólogos, estamos enfocados y entrenados para tratar de establecer que el pulmón esté realmente afectado. ¿Cómo? Vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a regresar a hablar justamente qué es lo que sucede en el pulmón, a que les expliquemos qué es una neumopatía intersticial, que es muy importante que lo comprendan para saber qué es lo que está pasando con el árbol bronquial. Antes de irnos al corte, piensen en un árbol y las ramas, así son los pulmones. Ahorita regresamos con ustedes a explicarles. Se considera una enfermedad autoinmune porque el organismo va a producir sustancias o proteínas que van a dañar al propio organismo. En estos padecimientos que se llaman enfermedades del tejido conectivo o enfermedades de la colágena, parece que la producción de la colágena está incrementada o se produce de forma desorganizada y entonces eso produce daño a los tejidos porque su producción es de manera anómala. Y particularmente estos tipos de colágena tipo 1-3 específicamente son los que se encuentran alterados en la piel en pacientes con esta entidad. Sí se sabe que hay mayor probabilidad de que ocurra alguna enfermedad autoinmune en una misma familia, no necesariamente la misma enfermedad. A lo mejor un factor como los estrógenos tienen un factor importante junto con el factor genético y el factor ambiental. Esto pues es una conjunción muy importante de todos estos factores que van a producir la enfermedad. Se cree que la gente que esté expuesta a polvos, por ejemplo, estos llegan a las vías respiratorias y el sistema inmune pues monta una respuesta de defensa. Otros factores ambientales son los solventes orgánicos, los hidrocarburos, entre ellos el diésel, el polivinilo, algunos trabajadores que están en contacto con los plásticos, podrían ser factores que puedan inducir a la producción de esta enfermedad. Dentro de los factores virales propuestos como teoría son el citomegalovirus o bien algunas bacterias como el Campylobacter como factores desencadenantes para esta enfermedad en pacientes genéticamente predispuestos para la enfermedad. Es una de estas enfermedades que es difícil de diagnosticar porque puede empezar con síntomas muy inespecíficos como cansancio, fatiga extrema, dolor articular inespecífico y después se pueden ir agregando cambios de coloración de la piel.
Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y escuchando este resumen de la primera parte, la Ciudad de México pues no es el lugar tal vez más idóneo para las personas que tienen esta predisposición, porque polvos hay muchísimos, hidrocarburos hay una concentración tremenda, porque vivimos en una especie de olla, ya lo decía alguna vez una alergóloga aquí en otro programa, y no corre el viento además favorablemente. Pero bueno, les comparto más llamadas y preguntas. Nos dice Paola, ¿se deben evitar los jabones, limpiadores y químicos fuertes o se debe usar guantes si tienen que usar estos productos? ¿Existe algún riesgo al estar en contacto con ellos? Erika, ¿se puede ayudar a los pacientes afectados de los pulmones con inhaloterapia también? Pedro, ¿la natación es mejor ejercicio o qué ejercicio recomiendan? Elena, ¿tomar medicamentos para aliviar el dolor y la hinchazón funciona o tengo que ir con el especialista para que me recomiende alguno de ellos? César, ¿hacer ejercicios de estiramiento para mejorar la movilidad de las articulaciones es aconsejable o debo ir también con un especialista o tal vez un fisioterapeuta que me recomiende el más adecuado? Melissa, ¿la rigidez y el dolor son consecuencia del endurecimiento de la piel alrededor de las articulaciones, de la hinchazón en las articulaciones? Y yo me quedaba con un par de preguntas, escuchando el testimonio de Marisol, quien nos compartía en un principio. Cuando se presentó la enfermedad o le pudieron diagnosticar, no estaba embarazada. Con el tiempo después se pudo embarazar. Hace 3 años. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres en esta situación o en qué grado de avance de la enfermedad se puede embarazar una mujer o si ya no es permitido? Y dos, me parece que hay un asunto muy importante en la parte emocional que también compartía. Si tu familia, si tus redes de apoyo están allí más cercanas a ti, evidentemente tu calidad cambia, tu mentalidad tiene pues otra predisposición. Pero el trabajo es muy importante y evidentemente las terminaciones se ven afectadas y ya no pueden realizar la mayoría de los trabajos, ¿no? Esto también tiene emocionalmente una implicación. Exacto, entonces sí se pueden embarazar, como ya vimos, pero tienen que estar en contacto tanto el ginecólogo como el reumatólogo, sobre todo porque ahorita vamos a hablar más adelante de tratamiento. Algunos fármacos probablemente no vayan durante el embarazo. Retomemos en donde nos quedamos de los pulmones. ¿Qué pasa en los pulmones? El paciente acude con nosotros porque tiene falta de aire y tos seca, como comenté hace rato. Ese es el cuadro clínico que nos orienta a una neumopatía intersticial, que es un proceso inflamatorio de los pulmones, evidentemente descartando procesos infecciosos. Este proceso inflamatorio del pulmón es uno de los desenlaces importantes ante lo cual nosotros como reumatólogos enfocaremos un tratamiento agresivo desde el principio porque tiene un factor pronóstico importante. El otro punto importante al respecto que también puede ocasionar falta de aire es una cosa denominada hipertensión arterial pulmonar, que es más frecuente en la variedad limitada de la enfermedad y que también ocasiona falta de aire. Esto lo diagnosticamos nosotros mediante un ecocardiograma o cateterismo derecho. La neumopatía intersticial, como ya comenté al principio, esa es más frecuentemente vista en los pacientes con la variedad difusa de la enfermedad. A partir de esto, entonces, podemos identificar por qué el paciente tiene falta de aire y establecer el tratamiento apropiado en este punto. Recuerden que los pulmones se hacen pequeños y se inflan cada vez que estamos respirando. Aquí lo que va sucediendo, se van endureciendo, al igual que la piel. Piensen en una esponja que exprimen, le sacan todo el agua y luego vuelve a su tamaño normal. Imagínense que la esponja fuera dura, no puede volver a ni absorber todo el agua ni a soltarla porque se va poniendo rígido. Esto iba complicando la vía respiratoria. La hipertensión pulmonar es hipertensión, como hemos hablado, ya tuvimos aquí una plática de hipertensión, le recomendamos ver el programa en Diálogos, está en YouTube, pero esta es hipertensión en los vasos pulmonares, que es diferente a la hipertensión arterial sistémica que platicamos la vez pasada. ¿Qué sucede en el corazón? El corazón es un órgano fundamental, al igual que los pulmones, porque finalmente van a ser las principales complicaciones que van a tener estos pacientes. ¿Qué le pasa? Como decíamos, la colágena no solamente se deposita en la piel, no habría problema, porque inclusive da un aspecto de que las personas no se arrugan fácilmente. Pero el problema es que también se deposita en los órganos internos, entre ellos el pulmón como órgano vital. Y se va a depositar en el músculo. Sabemos que el corazón es un músculo que está recubierto de algunas capas, como es el pericardio, que es una bolsita que envuelve al corazón. Entonces, en el músculo cardíaco se va a inflamar en parches. Entonces, como consecuencia de esto, va a haber algo,
funcionar mal, algo que se llama disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Es decir, no va a poder lanzar la sangre para Así afuera, es. bombear. Piensen en una fuente que tiene una bomba de agua que la tiene que estar empujando para que la fuente saque el chorro. El corazón igual no va a poder bombear sangre adecuadamente. Así Va a tener una falla cardíaca secundaria a la rigidez misma que está ocurriendo, como hemos visto a lo largo de todo el sistema. Y así tenemos que vamos a tener falla del corazón del lado derecho y también falla del corazón del lado izquierdo por esta disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, del lado insuficiencia derecho, cardíaca. insuficiencia cardíaca tanto derecha como izquierda. Del lado derecho, como una consecuencia de la hipertensión arterial pulmonar de la cual nos habló el doctor Medrano. Entonces, pues ambas cavidades del corazón se pueden ver afectadas. Déjenme nada más explicar esto para que no se revuelvan cuando hablamos de corazón derecho y corazón izquierdo. Es el mismo corazón, pero tiene cavidades del lado derecho y cavidades del lado izquierdo. Dependiendo cuáles de ellas están afectadas, nos vamos a ver afectados de diferente manera. Pero eso vamos a dejárselos a los especialistas para ustedes no confundirlos de qué lado es el corazón que está afectado, sino que puede afectar el corazón. Ahora, ¿qué sucede con las vías urinarias y riñones? Sí, bueno, antes de eso quisiera comentar que en esta enfermedad hay en cualquier órgano 3 cosas básicas que pueden pasar. Uno es daño por inflamación, Ajá. otro es daño por fibrosis y otro es daño a los vasos sanguíneos. Entonces, cualquiera de los órganos puede haberse afectado por cualquiera de estas 3 cosas. Mecanismos diferentes. Los mecanismos diferentes, inflamación, fibrosis, que es depósito de colágeno ¿Se excesivo, endurece? o afección de los vasos sanguíneos, en los cuales se hacen chiquitos y No llega son la como sangre. un tubito que se empieza a llenar de corrosión, ¿no? Que se empieza a cerrar y no llega la sangre. Entonces, en riñones ocurren 2 cosas principalmente, que hay fibrosis y los vasos sanguíneos no están funcionando bien. Entonces, cuando los vasos sanguíneos no funcionan bien, se cierran de más y la pared se vuelve gruesa. O sea, si normalmente la luz del vaso es de este tamaño, cuando hay afección en los vasos sanguíneos de los riñones, la luz por la que tiene que pasar la sangre se hace muy chiquita. Eso es una vasculopatía, le llamamos. Entonces, en esta enfermedad hay una cosa que se llama crisis renal por escleroderma, en el que los vasos sanguíneos se hacen muy chiquitos y el paciente empieza a tener falla de la función de los riñones y le empieza a subir muchísimo la presión porque no pasa la sangre. No llega la sangre adecuadamente a los riñones. Está obstruido el paso de sangre hacia el riñón de manera normal. Y por lo tanto el riñón sufre. El riñón sufre porque no le llega suficiente sangre y además el resto de los órganos sufren porque el riñón no cumple su función de filtrar la sangre. Como sabemos, los riñones filtran la sangre de cosas que no necesitamos para que las desechemos por la orina. Pero si no le llega suficiente sangre a los riñones porque los vasos sanguíneos están cerrados y hay fibrosis en los riñones, entonces los riñones dejan de funcionar y los pacientes pueden perder la función de los riñones. Haciendo insuficiencia renal y requerir diálisis. Esto en el pasado, antes de los 80s, era la primera causa de mortalidad en estos pacientes. Después de los 80s que se encontraron estos fármacos, unos fármacos muy comunes que se utilizan para la presión arterial ahora, que son los inhibidores de la ECA, que la gente los conoce como el captopril, el enalapril. Pacientes que tienen esta complicación renal se tratan con captopril, enalapril y este tipo de fármacos y generalmente pueden regresar a su función renal normal o cuando menos mejoran muchísimo y ya no tienen un desenlace tan malo como antes. Estamos hablando de toda la parte médica, pero tenemos una cápsula que nos habla, que es igual de importante, la fisioterapia en esta enfermedad, porque como vemos es algo sistémico. La piel ya nos dijeron que es una ventana, pero nos está afectando a varios lugares. Vamos a ver qué nos dicen sobre qué hay que hacer con la fisioterapia. La fisioterapia es una rama de la medicina que a través de medios físicos lleva al paciente a su reingreso a las actividades de la vida diaria. Medios físicos es la utilización de calor, agua, electroterapia, masaje, ejercicios, técnicas diferentes para que el paciente logre su independencia y la movilidad que tenía antes. La importancia de la fisioterapia para los pacientes con esclerosis sistémica es vital, sobre todo en el aspecto de la piel. Los pacientes tienen la piel muy tensa, cursan por fases en las que primero empieza a ponerse
inflamada, edematosa, después una donde se tensa y al final queda atrófica, pegada mucho hacia el cuerpo. Y entonces lo único que tratamos de hacer es liberar esa tensión a través del calor, a través del masaje, del ultrasonido, a través de ejercicios, para que ellos logren tener la movilidad y la flexibilidad que van perdiendo. La duración de la fisioterapia es de 1 hora o de 1 hora y media, dependiendo del paciente. Lo recomendable es que el paciente tome fisioterapia 3 veces a la semana, para que logre tener una fase de recuperación entre un día de ejercicio y otro, ya que es una enfermedad autoinmune que altera el organismo y algunas veces los pacientes cuando vienen diario les provoca fatiga. En general no hay ejercicios específicos para los pacientes con esclerosis sistémica, porque en realidad es una población que no es muy grande y por la forma en la que llegan a nosotros es cuando ya tienen una cronicidad, mucho tiempo de tener la enfermedad y se nos presentan en diferentes aspectos. Hay pacientes que llegan con atrofia importante ya en la piel o hay pacientes en los que llegan con fase edematosa. No hay ejercicios específicos, solamente tratamos de lograr que los arcos de movilidad lleguen a la normalidad. La fisioterapia funciona básicamente para ayudar a la piel y al sistema musculoesquelético, pero supongo que también hay fisioterapia respiratoria. Sí, sí hay. ¿Qué hay con los demás órganos? ¿Hay algún tipo de fisioterapia que pueda ayudar o básicamente es medicamentoso el tratamiento? Pues no, más bien es medicamentoso. En fisioterapia se encarga más de ver músculos, articulaciones, piel, incluso apertura bucal para los pacientes, lograr disminuir la tensión para que hablaban los doctores de los problemas desde la deglución. Entonces, desde el inicio en el que el paciente mete el alimento a la boca, ellos empiezan a notar que la apertura no es normal, que no hay facilidad para lograr esto y a través del ultrasonido, de calor, nosotros podemos lograr el estiramiento y a través de férulas o de expansores para lograr la apertura bucal. ¿Se llegan a romper las fibras de colágeno en el tratamiento? ¿Es parte del objetivo o no? No. Okay. La piel es muy dura, es como si se pusiera a alguien ropa que le queda apretada. Entonces los pacientes van haciendo contracturas hacia flexión. En algunos casos hay resorción de las falanges distales. ¿Qué quiere decir esto? Se va disminuyendo, va haciendo pequeñas las últimas El huesito final de dedo se va haciendo chico porque es como si nos pusiéramos nosotros una piel que fuera tallas más chicas. Entonces nuestro cuerpo no cabe en la piel que estás teniendo. Se está quedando chica y por eso las falanges se van retrayendo. Lo mismo pasa con la boca se va haciendo más chica y no la puedes abrir de manera normal. Por eso es importante que lleven este tratamiento. Así es, incluso en hombros, en caderas, en rodillas y llegan con contracturas en flexión y por eso es importante que nosotros tratemos de lograr una buena postura, una buena elasticidad, lograr lo que comentaban los médicos sobre los problemas pulmonares, cardíacos, es un conjunto. Los pacientes pierden masa muscular, pierden fuerza, pierden capacidad respiratoria y todo eso lleva al paciente a tener una calidad de vida menor. Entonces, a través de la fisioterapia, con los ejercicios, dependiendo de cada uno, qué tanto pudieran lograr, qué tanta cronicidad tengan en ello, es como vamos pudiendo solucionar problemas. Entonces, lo que se busca básicamente... ¿Qué pasó, Oscar? Es que tenemos una llamada. Ajá. Lucía nos pregunta, ¿visitar al médico o debo visitar al médico si salen llagas en la boca o cuando hay dolor? Y otra pregunta, además de esta, es, ¿se puede evitar la caída de los dientes? Es decir, si la atención es temprana, entonces se podría llegar a evitar, o esta es inevitable.
Recuerden que todas las preguntas que están haciendo yo las estoy anotando aquí para que en el sexto bloque del programa las saquemos si no han salido a lo largo de lo que nos han ido platicando los especialistas. O ustedes pueden eventualmente verlo, volver a ver el programa en YouTube. Pero no se preocupen, aquí estamos para que en el último bloque todos nuestros especialistas nos resuelvan. Vamos a hablar todavía de diagnóstico y de tratamiento. Estamos en Diálogos en Confianza y regresamos con ustedes después de este rápido corte. Ya venimos. Estoy con el público y estamos aquí. Le estoy dando lata a Sandy, ¿verdad, Sandy? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Que no querías empezar tú, pero ya te agarré. Sí, para que así es. empieces. ¿Qué quieres decir a la gente que nos está viendo sobre tu enfermedad? Pues que es una enfermedad que no es contagiosa realmente. Tiene que haber más difusión porque muchas veces existe mucha discriminación en cualquier lugar. Y muchas veces yo me he enfrentado con esta parte de que, pero si te ves bien, no necesitas nada, o pedir el asiento en algunos lugares, el metro, o así, metrobús, pero si yo pagué mis 5 pesos, entonces tú quédate parada, yo no sé qué, y empiezan a hacer un relajo, y es así como de, pues nada más que tengan consideración, sí, consideración. Y pues que el gobierno se enfoque también como en vez de quitarle presupuesto a salud y educación, que se enfoquen más a apoyar en vez de reducir, a que acorte más. Yo creo que, pues, como todas mis compañeras, el dolor es constante en todos nosotros. A veces con que nos toquen tantito es así de, ay, aléjate, por favor, porque es... Entonces, no. tener consideración básicamente con pacientes que están padeciendo esta enfermedad, Sí. que es poco conocida. Por eso escogimos este tema, Sandy, para que la gente sepa. Y me gusta que tú hables de un tema que es cómo se sienten y cómo los ve la población general, que no los considera. Ya dijiste el Metrobús, 6 pesos, temo decirte, creo que ya Ay, subió. Bueno, es que la última vez la última vez que me toqué con la señora dijo, es que pagué mis 5 pesos y no te doy el asiento y no sé qué. Esperemos que la próxima esté, pero tienes toda la razón. Lo que dices es que ojalá y se destinen más fondos para estudios y debemos de lanzarte a ti de candidata para algo. Yo creo. Pues con mucha asesoría yo creo que lo vamos a lograr entre todos si nos unimos como población. Necesitamos alzar la voz porque igual hay mucha gente que no quiere hablar de su diagnóstico y se calla porque no quiere como ser cuestionada, qué es lo que le pasa. Pero si no empezamos a hablar, a difundir, pues nos vamos cerrando muchas brechas, puertas, y pues la burocracia igual es un lío, porque tenemos que comprobar cada año que tenemos una enfermedad que es incurable, y es frustrante no poder como hacer algo con todo ese trámite burocrático que nos ponen para algún apoyo o para las consultas. Me ha tocado muchas veces que en consulta nosotros como pacientes se enojan porque tienen que hacer varios trámites y no es responsabilidad a veces de los doctores. A veces pues ya son, no sé qué sea esto, que ya está establecido. Vamos a pelear contra la burocracia de enfermedades. Yo creo que ese es tu mensaje que nos dejas a toda la gente que nos está viendo y te agradecemos la valentía de presentarte aquí y contarnos cómo te sientes, como todas las demás personas que están aquí con nosotros, porque ahora le vamos a preguntar, ¿cómo te digo, Socorro o Virginia? Como quiera. ¿Cómo quieres tú que te diga? ¿Es igual? Bueno, te voy a decir, Socorro, ¿qué nos quieres platicar? Platícala a la cámara. Pues yo me dio la enfermedad a los 25 años y ahorita tengo 54. Entonces, y yo tuve 2 embarazos. Tuviste 2 embarazos ya estando enferma, pues tienes ya casi 30 años con la enfermedad. Ajá. ¿Y cómo te ha ido con la enfermedad? ¿Cómo llevas tu día a día? Pues yo digo que estoy bien. Nada más me ha dado una crisis cuando bajé de peso en el 2009. Bajé mucho de peso porque no se me quedaba nada en el estómago. Y tenía diarreas. Bajé en 4 meses 20 kilos. 20 kilos en 4 meses. Y ahorita estás más estable. Ahorita sí, bueno, me falta peso, pero sí, tengo ahorita peso 48 kilos. Oye, y dime una cosa, Socorro, ¿estás muy en contacto con tus médicos? Sí. Porque eso es muy importante, la comunicación médico-paciente y que pacientes que tienen enfermedades crónicas como esa no dejen sus tratamientos. No los dejo.
Ok. Ahí sigo. ¿Qué le quieres decir a toda la Cada gente? Nos está viendo mucha gente. ¿Qué les dices? Pues que consigan más, que nos abran más el mundo para conozcan nuestras enfermedades y nuestros padecimientos. También a la gente, a los niños, que no, porque luego ellos se nos quedan viendo mucho y todo, así como muy bueno, son niños, ¿no? Les llama la atención, pero ajá. si difundimos la enfermedad y Sí. hablamos de ello como cualquier otra enfermedad, pues Sí. es más fácil que la gente lo acepte, ¿no te parece? Sí, Pues muchas gracias por tu testimonio. gracias. Aquí está mi hijo, él es mi hijo. Hola, hijo de Socorro, ¿cómo estás? Y tengo otra hija que tuve una cesárea y un parto normal. Perfecto. Él fue un normal. Ok, qué bueno. Oye, y te quiero preguntar, ¿cómo te llamas? Clara. Clara, ¿cómo estás? Yo sé que tú tienes lupus y estás sí. en tratamiento con esteroides derivados de la cortisona, pero traes un problema en tus dedos. Enséñanos tus dedos a la cámara. ¿Desde cuándo te ha pasado esto? Ya tengo 2 meses. ¿Y qué te dicen los doctores? Pues básicamente estoy viendo una reumatóloga, pero solamente pues como que no tengo mucha información aún con esto de la esclerodermia. ¿Te da fenómeno de Raynaud, lo que hablamos Sí. que te cambia de color? Sí, están morados y de hecho este dedo ocasiona mucho dolor, lo traigo casi negro, ese es mi tema ahorita. Ella tiene lupus. Muchísimas gracias por enseñarnos, porque hay que aprovechar que están aquí los especialistas. Ella tiene lupus y muchas veces las enfermedades del sistema inmunológico autoinmunes se sobrelapan unas con otras y entonces la clasificación puede ser muy difícil. Ella tiene evidentemente ya daño importante en sus dedos. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Que vaya a fisioterapia? ¿O qué le podemos recomendar? Evidentemente está con esteroide. ¿Qué le podemos decir, doctores? Bueno, evidentemente dar una respuesta de bote pronto es difícil. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que el fenómeno de Raynaud, que ya no voy a ahondar más porque ya explicaron lo que es una condición que es muy frecuente en la esclerosis sistémica, no es la única condición que lo puede ocasionar. Otras enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, como lupus, miopatías inflamatorias, más rara vez síndrome de Sjögren o artritis reumatoide, potencialmente podrían cursar con la enfermedad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, es importante revisarla para definir si el fenómeno de Raynaud que tiene es ocasionado por el mismo lupus o bien tiene un síndrome de sobreposición, que es una combinación de 2 enfermedades autoinmunes, llámese, en el caso de ella, lupus con esclerosis sistémica. Entonces, lo más conveniente para ella es que reciba una evaluación clínica por el reumatólogo certificado. Ok, esa es la recomendación. Ok, no dejes tus consultas porque esto puede empeorar. Es muy importante. Tenemos otro testimonio más, vamos a verlo. Gracias a todos los pacientes que nos están ayudando a difundir la información sobre esta enfermedad. Vamos a verla. Yo tengo 57 años de edad. Tengo 15 años de que me diagnosticaron la esclerosis sistémica. En el año de 2001 tuve el diagnóstico, pero tuve otros 7 años más sin diagnóstico que ya presentaba la enfermedad, pero bueno, realmente no se había llegado a un diagnóstico certero. Los primeros síntomas fue mucha comezón en la espalda, demasiada resequedad, muchas úlceras en la boca. Y bueno, yo iba con el dermatólogo y me decía solo es resequedad, hasta que al paso de los años mi cara se empezó a deformar. Pensaron que tenía algún virus o algo así. Mi médico de cabecera que estaba ahí dijo, ¿tienes algún virus, algo así? Y me mandó con un neurólogo a hacer estudios y 7 años después, en el 2001, el neurólogo dijo, tú tienes esclerosis sistémica. Al ser sistémica, interviene todos los órganos internos también. Tengo problemas con el esófago, con los pulmones. Tu tracto digestivo se va haciendo lento, es decir, sí empiezas a tener una serie de problemas. Cuando ya digieres la enfermedad de alguna manera, cuando ya digieres el proceso de pérdida de la salud, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser un poco diferentes. Al inicio es muy fuerte, es una pérdida que tienes, una pérdida de la salud, que tu cuerpo empieza a presentar cambios, que saben que es un proceso crónico, degenerativo, progresivo, que quiere decir que no hay cura y día con día va a ir afectando más. Con la ayuda de los médicos,
vas superando eso, pero lo más importante es tener los grupos de autoayuda. Pero te apoya a que tú digieras y lleves ese proceso de forma diferente. Yo sí tuve una hermana con esclerodermia. Ella tenía la afectación principal en los pulmones, se le hizo una fibrosis pulmonar y ella falleció hace 7 años. Mi ilusión es seguir apoyando a esa gente a que salga adelante, sacarlos de la situación emocional que se vive, que es muy fuerte, es muy complicada, que yo la viví, que en las noches decías y volteabas y decías, Señor, ya ayúdame a salir de esta pesadilla porque es muy, muy complicado. Entonces, ese es mi sueño, poder vivir bien el tiempo que me quede y seguir ayudando y seguir apoyando a mis compañeros que le empiezan a padecer, a sacarlos y tengan una mejor calidad de vida. Definitivamente lo que más nos enriquece en este programa es el testimonio de todos ustedes. Muchísimas gracias por compartirlo. Y dijo algo clave, ya vimos que también afecta a hombres, que es menos común, pero que hay que ver a la gente como seres humanos completos. No nada más eres una piel, no nada más eres un riñón, un pulmón, somos seres humanos. Sandy ya se va a lanzar a de candidata para que nos hagan caso y hablar, hacer la voz valer. Pero este acogimiento por las asociaciones de diferentes enfermedades que vemos todos los lunes es muy importante, los grupos de autoayuda. ¿Por qué? Porque en primer lugar te vas a dar cuenta de que no estás solo. Lo dijo claramente también en el testimonio, la aceptación de la enfermedad ya está, que eso debe ser algo muy difícil. Ya la tienes, ¿qué vas a hacer? Y ¿quién te puede decir mejor que nadie, mejor que los médicos? Es la gente que la tiene la enfermedad, cómo ayudarte, hacia dónde dirigirte, cómo te sientes. Nosotros los médicos podemos entender, pero quien verdaderamente es más empático es alguien que ya padeció lo mismo que estás padeciendo tú. Por eso te encargo mucho que vayas a checar esos dedos prontamente. No los dejes sin checar, esto es muy importante. Doctores, estamos viendo de manera general esta enfermedad que tiene muchísimas aristas por todos lados, síndromes de sobrepoblación, como sucede con las enfermedades reumatológicas. ¿Cómo se llega a un diagnóstico? Bueno, el diagnóstico básicamente es clínico, o sea, hay que ir a ver al especialista en esto. El especialista en esto es un reumatólogo. Que preguntaba alguien, ¿qué es un reumatólogo? Un reumatólogo es un subespecialista que generalmente tiene la formación de medicina general, luego todo o parte de medicina interna y después otros 2 años de formación en ver enfermedades reumatológicas, que son enfermedades autoinmunes, que generalmente son este tipo de enfermedades, y otras enfermedades que afectan tendones, articulaciones, en forma general y coloquial, lo que la gente conoce como reumatismo o reumas o artritis, ¿no? Los reumatólogos somos especialistas en este grupo de enfermedades. Y el diagnóstico de esta enfermedad es básicamente viendo al paciente, preguntándole todos sus síntomas y revisándolo. Con esto ya tenemos pues casi 90% del diagnóstico listo y nos apoyamos de algunos estudios de laboratorio o de radiografías para hacer cosas más finas del diagnóstico. Entonces, generalmente revisamos al paciente, le preguntamos muchos síntomas, como vieron que esta es una enfermedad que afecta a distintos sistemas, órganos, pues preguntamos sobre tubo digestivo, sobre pulmones, sobre riñones, articulaciones, músculos, una serie muy grande de preguntas que es la historia clínica. Y después revisamos al paciente también de manera integral, revisamos todo el paciente, le checamos su presión, sus signos vitales, las articulaciones, los pulmones, corazón, todo esto, y pedimos algunos estudios de sangre. Nos ayudan algunos marcadores de inflamación, nos ayuda a saber si tienen anemia o no, cómo están funcionando los riñones, el hígado, etcétera, el corazón. A veces pedimos electrocardiogramas, a veces pedimos radiografías de tórax para ver cómo están los pulmones y dependiendo de lo que el paciente tenga podemos pedir algunos estudios más específicos de tubo digestivo, de músculos, etcétera, y algunos anticuerpos que ayudan a apoyar el diagnóstico, pero básicamente es revisando al paciente. Entonces, básicamente el diagnóstico es clínico. ¿Por qué sucede que hay tanto tiempo o retraso en el diagnóstico de este tipo de enfermedades? Adelante. Bueno, el primero es por el desconocimiento de la enfermedad por parte de los pacientes. De los pacientes y de los médicos. Exactamente. Entonces, en primer lugar, por los pacientes, porque no conocen a qué se están enfrentando. Nunca han visto este tipo de signos o síntomas. Entonces dicen, ¿con quién voy? Entonces van con un médico general, van con un médico familiar,
van con un angiólogo, y aquí es donde entra la segunda complicación importante. Entonces, el desconocimiento de los médicos per se de la enfermedad. Y esto, como comenté hace rato, lleva a los pacientes a un peregrinaje que va retrasando y a veces complicando la enfermedad. En esta enfermedad hay un punto muy importante. De hecho, no solamente las alteraciones cutáneas son las que tienen el conflicto, sino las alteraciones vasculares que en ocasiones llegan a que se mueran los dedos y se pierdan. Por eso es muy importante que todas las personas que vean que sus manos se ponen pálidas o moradas cuando se exponen a cambios de temperatura, específicamente frío, acudan al médico para que entonces se establezca un protocolo de estudio de manera oportuna y evidentemente esto redunde en un beneficio para ustedes para evitar complicaciones circulatorias en los dedos. Y el otro punto importante, que después yo creo que van a hablar de tratamientos, es el tratamiento de la piel. Pero el desconocimiento en sí de la enfermedad por ambos grupos es lo que motiva el retraso en el diagnóstico. Doctora, ¿hay algo que quería comentar? Sí, bueno, en relación a lo que es el diagnóstico, realmente hay algunos estudios, porque luego la gente dice, oye, ¿cómo puedo saber si me Lo va han preguntado aquí. ¿Hay algún estudio que me diga tengo esto? Si me va a dar la esclerodermia? Bueno, sí hay unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antinucleares, y de ellos unos que se llaman anticuerpos anticentrómeros y unos específicos que son los anti-SCL70 o antitopoisomerasa. Pero estos no se recomienda que la población general vaya al laboratorio y los pida. Solamente las personas que el médico sospecha para corroborar el diagnóstico. Y esos no son estudios generales, son estudios específicos. Entonces, cuando la gente dice, yo quiero un estudio para saber si voy a desarrollar la enfermedad, si tengo el fenómeno de Raynaud, bueno, entonces hacemos estos estudios, que estos son marcadores para ver si corroboramos la enfermedad o la descartamos. Es decir, no existe un estudio específico que te tomes una prueba de sangre y digas, ah, sí es positiva, sí tengo esclerodermia. Ya dijeron los médicos que el diagnóstico se hace en base al interrogatorio, la historia clínica completa, con una exploración minuciosa del paciente, porque hemos visto una cantidad de síntomas bárbaros que puede en algunos pacientes estar y en otros pacientes no estar. Después de eso, el médico especialista, que es el reumatólogo, va a solicitar exámenes de laboratorio, probablemente generales, para ver algunos datos generales, como comentó la doctora, y algunos de laboratorio más específicos que te van a decir si sí apoyan o no este diagnóstico, que esto es clave para empezar el manejo, que ahorita que regresemos del corte vamos a hablar del tratamiento. Una cosa muy importante también es que creemos conciencia entre los médicos y no anden peregrinando. Recuerden que el especialista se llama reumatólogo. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes para seguir hablando de esta enfermedad. No se vayan. La piel es una ventana de la enfermedad porque cuando hay más piel afectada, esto también generalmente correlaciona con que hay más órganos internos afectados. Pero si hay demasiada colágena depositada ahí, pues entonces ya no podemos hacer pliegue en las diferentes partes del cuerpo y se va sintiendo la piel cada vez más dura y el paciente va perdiendo flexibilidad. El fenómeno de Raynaud es una constricción de los vasos sanguíneos, de los vasos pequeños. Eso es en forma transitoria, pero en ocasiones este fenómeno puede ser más prolongado, que puede producir necrosis de un dedo, de una extremidad. Lo más común que refieren los pacientes es reflujo, agruras, ¿no? Que se les regrese la comida. Boca seca, dificultad para abrir la boca, entonces luego no pueden ni masticar bien porque no pueden abrir bien la boca. Por la resequedad de mucosas puede haber pérdida de piezas dentales, el reflujo en tubo digestivo. Si se afecta músculo de esófago, de la parte proximal, puede haber problema para tragar. En el estómago pueden ocurrir varias cosas, que se inflame, o sea, que dé gastritis. En el intestino delgado también puede haber problemas de motilidad, o sea, de movimiento, que igual no haya propulsión adecuada y el alimento digerido se quede ahí en el intestino delgado. Como en el intestino ya hay bacterias, puede eso favorecer crecimiento exagerado de las bacterias, lo que se llama sobrepoblación bacteriana, y entonces puede haber diarreas. Las vías biliares se cierran y no permiten que drenen bien la bilis y el hígado se inflama y produce a la larga cirrosis. Que tienen incontinencia fecal. El ano se sale la popó, la materia fecal, y esto pues les da mucha pena y esto conduce a pobre calidad de vida.
Generalmente se les pone calor, ya sea con parafina, con compresas húmedo-calientes, con hidroterapia, si es que el paciente lo resiste por el fenómeno de Raynaud. A veces el cambio de temperatura es tan fuerte que el paciente no logra soportar. Ahora estoy aquí en el público con Tina, que nos va a platicar qué hacen en la asociación, porque es tan importante, como les acabo de platicar, no solamente nosotros los médicos, sino los demás pacientes que apoyan. Hola, Tina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues bueno, nuestra asociación es la Asociación Mexicana de Orientación, Apoyo y Lucha contra la Esclerodermia. Esta asociación, lo que llevamos ya 15 años trabajando, es una asociación sin fines de lucro. Han asistido como 300 personas, tenemos ya asistencia de 300 personas. Nos reunimos todos los primeros domingos de cada mes en las oficinas de nuestra asociación, que ya después nos pasarán los teléfonos y la dirección. Y lo que hacemos Están en pantalla, están apareciendo en pantalla. Sí. Lo que queremos nosotros es realmente dar a conocer esta enfermedad. Esta enfermedad es muy difícil, es una enfermedad rara, es muy complicado su diagnóstico. Se acerca con nosotros muchísima gente de todas las edades, hombres de 80 años, niños de 4 años. Y lo que hacemos nosotros es canalizar a estos pacientes directamente con los doctores reumatólogos. Y de ahí también tratamos de dar conferencias con doctores. También, como es una enfermedad integral, también invitamos a neumólogos, cardiólogos, ginecólogos, nutriólogos, gastroenterólogos. También gastroenterólogos, o sea, sí, de todos van los doctores, también medicinas alternativas, porque también queremos nosotros, pues también dar alguna información de medicina alternativa. ¿Están abiertos a todo mundo? Estamos abiertos a todo mundo, sí, estamos abiertos. Y esto ha ayudado mucho a que la gente se sienta, platiquemos nosotros, bueno, también hay importancia en cuanto a lo que son los psicólogos, pero la gente que se acerque a nosotros, realmente los apoyamos, los ayudamos, los orientamos, porque llega hay gente con mucha desesperación sin saber qué hacer. Entonces nosotros ya los orientamos pues, con los doctores que están aquí, ¿no? Que es el doctor Medrano, la doctora Tatiana y la doctora Vera. Y también hay otra asociación que es la Asociación de Vida y Esperanza de la Raza, que realmente también es del Seguro Social. Entonces también cuando llega nosotros personal que tienen Seguro Social, pues los canalizamos directamente para allá, para que entonces puedan ellas apoyarse realmente con la institución, ¿no? Entonces, lo que nos interesa mucho es que la gente se acerque a nuestra asociación. El primer síntoma que nosotros hemos detectado en todos los 300 pacientes que han ido es el fenómeno de Raynaud. Ya lo comentaron aquí en el programa y la verdad los quiero felicitar a ustedes por abrirle las puertas a los demás pacientes porque como dices, la desesperación es clave y la información correcta es aún mucho más clave. Muchísimas gracias y muchas felicidades. No, pues muchísimas gracias a ustedes por haber hecho este programa porque para nosotros es muy importante que den a conocer nuestra enfermedad. Qué bueno, muchas gracias. Oscar, ¿qué dice la gente? Pues muchas cosas, todavía tenemos varias preguntas y vamos a leer solamente algunos porque ya falta poco tiempo y hay muchas preguntas que responder. Pero también nos mandan saludos desde Puebla, desde Zacatecas, desde el estado de Jalisco, desde Miami, Florida, desde Suiza también tenemos personas que se han conectado, entonces les agradecemos mucho a todas las personas que nos comparten. Nos dice Mirna, ¿el tratamiento de esta enfermedad está contemplado en el Seguro Popular? No. No, la respuesta es no. La respuesta es no. Rocío, las investigaciones y nuevos tratamientos están ayudando a las personas con esclerodermia a sentirse mejor y a mantenerse activas por mucho más tiempo de lo que antes era posible. Sí. Y esta otra de Ivonne nos dice, el médico me recomendó mantenerme de pie o sentada entre 1 y 3 horas después de comer. ¿Esto para qué me sirve? Para Supongo que es para evitar el reflujo, o sea, no acostarse después de comer para evitar el reflujo. Ahora es que ahora sí voy a decir, como he dicho en otros programas, eso sí es mi ventanilla y lo que recomendamos a cualquier persona que tiene reflujo, independientemente de que tenga esclerodermia o gastroparesia por cualquier causa, o esofagitis o lo que sea, es que no coman y se acuesten. Punto. Pero vamos, doctores, en su programa, ¿qué hay del tratamiento? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, aquí es muy importante. El objetivo del tratamiento es principalmente mejorar los signos y síntomas de los pacientes que padecen la enfermedad. Aquí me gustaría establecer 3 líneas de tratamiento. La primera es la terapia para mejorar la circulación. Esa terapia puede ser farmacológica y no farmacológica.
La no farmacológica son las medidas generales que nosotros informamos al paciente, como evitar la exposición al frío, utilizar guantes, mantener las manos calientes y evitar ciertos fármacos o sustancias que favorecen el cierre de los tubitos que llevan sangre. Y la terapia farmacológica lo establecen específicamente varios fármacos que ayudan a abrir los tubitos que llevan sangre. De esos son varios y estarán indicados dependiendo de lo que su médico encuentre en ustedes y la disponibilidad de estos fármacos por muchas vías. La otra, la terapia antifibrótica, que hoy por hoy conforma uno de los puntos álgidos en esta enfermedad. Los fármacos son diferentes y no todos han demostrado una eficacia para el control de la enfermedad. Es muy importante comentar algo: la enfermedad no se cura, se controla. Sin embargo, el uso de estas terapias antifibróticas en algunos casos puede ayudar a retrasar los síntomas de la enfermedad. Y la terapia inmunomoduladora. Hoy en día existen terapias nuevas que están en investigación, que al parecer hasta ahora han demostrado eficacia en algunos casos. Son los beneficios de la terapia en general que hay. Sin embargo, también es muy importante comentar esto. Es difícil establecer una receta de cocina, porque cada paciente es un mundo, cada paciente tiene diferentes variables que el reumatólogo utiliza para definir cuál es la mejor alternativa terapéutica para ustedes. Y lo mismo pasará con la fisioterapia. Me imagino que para cada paciente se hace un traje a la medida en cuanto a fisioterapia, ¿o es general? No, es un traje a la medida. Hay múltiples síntomas que presentan los pacientes, desde las contracturas en manos, problemas en apertura bucal, el fenómeno de Raynaud, alguna neuropatía tipo túnel del carpo, o en miembros inferiores, también tipo ciática, donde presentan adormecimiento. Depende mucho de qué síntoma vaya presentando el paciente. Y perdón que sea tan repetitiva, pero para nosotros es muy importante que los pacientes mantengan la movilidad normal, el arco de movilidad completo, la fuerza muscular, la correcta postura. En cualquier momento que el paciente sienta o refiera algún tipo de cambio, lo manifiesten. Hay pacientes que dicen, yo no me daba cuenta de que mi piel estaba endureciendo. Yo sentía que era un tipo de rigidez, de inflamación, pero no me daba cuenta de que estos síntomas se estaban presentando. O yo pensé que me estaba volviendo muy floja y era un cansancio extremo en donde yo cambiaba a mi niña de ropa y tenía que recostarme. Entonces, cualquier síntoma que se presente, acudir al especialista, los reumatólogos, y continuar con sus actividades físicas para no perder tanto fuerza como movilidad, porque una vez que se presentan las contracturas, es muy difícil volver a rescatar Como la en todas las normalidad. enfermedades que vemos todos los lunes, mientras más temprano va a ser mucho más fácil el manejo. ¿Están de acuerdo, doctores? De acuerdo. Y algo bien importante, yo creo que es, como esta es una enfermedad que afecta a muchos sistemas, el manejo es multidisciplinario. O sea, el reumatólogo, si bien el reumatólogo es el que diagnostica y trata la parte primordial de la escleroderma, muchas veces nos apoyamos de otros especialistas. Dependiendo de la Fisioterapia es importantísimo, gastroenterólogo, neumólogo. Y algo también muy importante es el monitoreo del paciente. Cada cierto tiempo debemos repetir algunos estudios para monitorizar cómo están el corazón, los pulmones de los pacientes, los riñones, cómo están funcionando los órganos. Un monitoreo al menos anual, ¿no? Perfecto. Vamos a tratar de irles contestando a los pacientes. Sí, doctora, Yo quisiera agregar algo en relación a la piel. La piel, sin duda alguna, es el órgano afectado por excelencia. Entonces, tenemos que tener cuidados de la piel. Esto es tener bloqueadores para no tener una exposición directa al sol. Debido a que esta enfermedad produce mucha comezón o prurito, hay que tener algunas medidas. Por ejemplo, no bañarse con agua caliente, porque eso va a dar más comezón. Usar jabones blancos, sin olores, para evitar que también haya más comezón en la piel. También evitar que sea agua muy fría, porque si no se puede desencadenar el fenómeno de Raynaud. Entonces tiene que ser un agua templada. Tenemos que lubricar la piel
porque es muy importante, la piel está tiesa, debido a que también las glándulas están fibróticas, atróficas, entonces ya no se producen los aceites esenciales que lubrican la piel. Entonces tenemos que poner pues cremas, lubricar en la mañana, al mediodía y en la noche la piel para que no esté tan tiesa y tampoco tengamos tanta comezón. Entonces se recomiendan cremas con colcrin y aceite de almendras dulces o cualquier crema que les vaya a lubricar su piel. Además, ustedes tienen que tener cuidado, como ya decía el doctor Medrano, de no exponerse directamente a cosas que les produzca fenómeno de Raynaud. Cubrirse, sobre todo en la época de verano. En la época de verano ustedes se sienten muy bien, pero en la época de frío ustedes es cuando van a sufrir mucho. Recordar que como consecuencia del fenómeno de Raynaud se van a producir úlceras o llagas en la punta de los dedos. Ya lo vimos aquí. O en las piernas. Entonces hay que tener cuidado de esas úlceras porque el problema es que se van a infectar y eso es motivo para que se vayan a los hospitales, se infecten y muchas veces esto avanza y se puede llegar a amputar alguno de los dedos. Entonces se tiene que estar haciendo curaciones de estas úlceras, antibióticos los que sean adecuados y evitar que a la larga se vaya a producir una necrosis, que eso se puede producir en un 10% de los pacientes. Bien, vamos a tratar de dar respuesta a la mayoría de las preguntas que podamos. Les pido que seamos breves con las respuestas. ¿Qué estudio hay específico? Ya nos dijeron que no existe ninguno, sino debe ser hecho por un reumatólogo. ¿Cuál es la diferencia con la artritis? Rápidamente. Dijimos, esta enfermedad también da artritis. Artritis quiere decir inflamación articular. Entonces hay muchas enfermedades que causan artritis. La más famosa es artritis reumatoide, pero muchas de estas enfermedades dan artritis, inflamación. Aparte de la enfermedad, puedes tener artritis concomitantemente con este problema. La artritis es una manifestación de la enfermedad. ¿Se puede detener la enfermedad? Existen tratamientos para disminuir los signos y síntomas y en algunas manifestaciones específicas de la enfermedad se podría frenar. Ejemplo, la artritis con ciertos fármacos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo antes debo de ir al doctor? Pues ya nos lo comentaron al principio. Si están dando síntomas, sobre todo el fenómeno de Raynaud, que es del frío, acudir al médico. ¿Están llevándose a cabo investigaciones el día de hoy? Ya lo comentó el doctor que ampliamente sí, y ahí están saliendo cada vez nuevos fármacos. ¿Se ve afectada la digestión? Ya lo comentaron ampliamente. ¿Es infeccioso? ¿Es contagioso? No. Eso es muy importante y lo comentaron también el público. Es uno de los miedos y la gente los discrimina por eso. No es una enfermedad infecciosa, no es una enfermedad contagiosa. Eso es muy importante que quede claro. ¿Estoy en riesgo si utilizo jabones aromáticos o químicos? No, si no hay ninguna predisposición genética no debería de por qué haber ese riesgo. Perfecto. ¿La inhaloterapia funciona? Sí. Para la fibrosis pulmonar, en algunos casos mejora la función. Muchos fármacos que se dan son inhalados. Ok, recuerden que la inhaloterapia tiene que estar manejada por un neumólogo y existe una gran variedad de fármacos que se dan por vía inhalatoria. Entonces, eso tampoco es una receta de cocina, como dijo el doctor. ¿La natación o qué ejercicio me funciona? Sí, la natación, pero tiene que ser en agua en donde, como comentó la doctora, no debe de ser temperaturas muy grandes ni muy bajas para no desencadenar el fenómeno de Raynaud. Más o menos que quede a la temperatura corporal en los 37, 38 grados y debe ser ejercicio progresivo. Ok. ¿Existe tratamiento analgésico porque es muy doloroso? Sí existe tratamiento analgésico y tiene que ser prescrito individualmente porque las causas del dolor pueden ser distintas en estos pacientes. La piel, las articulaciones, los músculos, muchas cosas. Perfecto. ¿Los estiramientos sirven? Sí, es la base. Es la base del tratamiento de fisioterapia. Sí, necesitamos que la piel vuelva a mantener esa elasticidad porque las contracturas provocan dolor no solamente en la piel, sino también en los tendones, en las articulaciones y en los músculos. ¿El dolor de las articulaciones es por la piel o es problema primario de la articulación? Tiene que ver con la pregunta que hice hace un momento. Sí, puede ser directamente inflamación de las articulaciones hasta en una tercera parte, pero también puede ser por el endurecimiento de los tendones que están aprisionando las articulaciones. ¿Hay algo que puedo hacer para evitar la caída dental? Bueno, es difícil. Lo que sí es una de las alteraciones frecuentes en pacientes con esclerosis sistémica. Cuando nosotros detectamos alteraciones de este tipo, canalizamos al maxilofacial u odontólogo para que haga evaluaciones periódicas. Estas pérdidas de las piezas dentales puede ser multifactorial, descalcificación, sequedad de la boca,
coinfecciones. Entonces es muy importante dar un tratamiento integral aquí mediante la evaluación por parte de los odontólogos para evitar las pérdidas dentales. Si tengo llagas en la boca, ¿puede ser este problema o dolor en la boca? Pues aquí, como siempre decimos, no damos consultas, pero acércate a tu médico. Y básicamente se nos acabó el tiempo. Doctores, yo les quiero dar las gracias a los panelistas que nos han acompañado aquí el día de hoy. Oscar, muchas gracias por estar Y también con nosotros. gracias a quienes compartieron y nos participaron desde luego sus preguntas. Y a ustedes que vinieron a dar su testimonio, muchas gracias. Gracias por ser valientes, por compartirnos, por abrirnos los ojos a todo mundo de esta enfermedad y apoyarlos a ustedes. Y a ti que nos estás viendo en casa, nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchas gracias.